Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Oye, cuéntanos por qué en un partido como la Democracia Cristiana el debate es sobre una serie de televisión y no sobre la Asamblea Constituyente o sobre los candidatos presidenciales. Bueno, eso tiene varias respuestas. Algunas incluyen a la Democracia Cristiana y otras tienen que ver también con la situación, la categoría, el estatus de la misma actividad partidista hoy en día. Pero vamos por parte. Efectivamente, todo esto se comenzó a visualizar en el momento en que ejerce un reclamo directamente un realizador audiovisual que había propuesto 2 años consecutivos una serie sobre la muerte, el asesinato de Eduardo Frei Montalva, y en ese proceso lo que acontece es que este realizador postula 2 veces. La primera vez el representante de la DC, directamente dentro, no le da el puntaje máximo, le da 2 de 3 puntos, que es Genaro Arriagada. Y la segunda vez, donde iba ya con muchas más posibilidades y tenía el puntaje prácticamente asegurado para poder acceder a los fondos, que es otro tema que hay que analizar, porque el Consejo Nacional de Televisión, a partir de una estructura binominal, asigna fondos a las series y evalúa series de carácter político. Bueno, pero más allá de eso, resulta que el año siguiente a la misma serie el señor Genaro Arriagada le da un punto restado suficiente para dejarlo literalmente fuera. Si le daba el otro punto, quedaba dentro, ¿ya? Entonces esta persona va y ejerce su derecho a reclamo directamente mandándole una carta, no al señor Genaro Arriagada, no al Consejo Nacional de Televisión, sino que a la DC. De hecho, todo es absurdo, pero es lógico, o sea, al mismo tiempo. Entonces le manda una carta al presidente del partido, ¿ya? Y se arma el zafarrancho, con el agravante que inmediatamente surgen voces que dicen: no es el único caso, un realizador audiovisual también hace lo propio con la historia de vida del dirigente sindical Rodolfo Seguel, y también el señor Arriagada considera que es impropia la creación. Esto es particularmente extraño porque normalmente una de las cosas que más disgustan de los partidos, pero que son gran parte del sentido de su existencia, es el apoyo hasta el punto de la irracionalidad a los correligionarios. O sea, normalmente, obviamente, presentaba un proyecto de gente asociada que además tiene un potencial éxito en términos de eventualmente apología de un gran líder de la historia del partido, apología del partido, limpieza histórica del partido. No olvidemos que Eduardo Frei Montalva fue también alguien que apoyó el golpe. Y en ese proceso es bien delicado lo que pasa con la Democracia Cristiana durante todo ese proceso, hasta que se da cuenta que finalmente el golpe va a significar un régimen posterior, un gobierno militar, una dictadura, y entonces se bajan. Bueno, pero todo eso queda limpio. Bueno, depende cómo sea la serie, pero si la serie viene hecha a partir de un libro de una correligionaria, esto está hecho todo a partir del libro de Carmen Frei, uno entendería que estaba todo limpio. No es un libro que venga y diga la historia así más sórdida, donde la tragedia shakespeariana en la cual Eduardo Frei Montalva insiste al gobierno norteamericano que intervenga de alguna manera, sin pronunciar nunca la palabra golpe, a tal punto que los documentos clasificados, en cartas enviadas, en informes enviados desde el embajador de Chile a Estados Unidos, a la CIA, dice el señor Eduardo Frei Montalva: no para de hacer el papel de Hamlet y todo el día me pide algo y yo le pregunto si eso se trata de un golpe, y dice no, por favor, pero sí es muy importante que ustedes hagan algo. Entonces
en el fondo esa exigencia de incidencia podría permitir una película bien distinta, más trágica, donde muere por la misma mano que finalmente procuró. Pero no, esta es una obra, no tiene polémica, es un thriller de acción, de suspenso, sobre un asesinato político, un magnicidio, un expresidente muy carismático, muy relevante. Esa es la historia y cuesta entender esa lógica. Sí, dan más ganas de verla en todo caso con toda esta trama. Claro. Es una estupenda campaña de marketing, si es que alguna vez la vamos a ver. Ya, no, o sea, a ver, era un regalo para el partido, debía haber sido tomado como un regalo del Señor, digamos. Literalmente caído del cielo, ¿no? Claro, o sea, imagínate lo que significa una trama en la cual Eduardo Frei Montalva, por el riesgo que suponía para la misma dictadura, entonces es asesinado a partir de una gigantesca operación que involucraba médicos, clínicas, en fin, toda clase de acciones. O sea, es sumamente importante como hecho. Sin embargo, el partido entonces se desatiende, y lo interesante en ese sentido, y ahí viene la pregunta siguiente, que a mi juicio es la segunda más interesante. De hecho, creo que en realidad es la primera, pero es la segunda lógicamente, y es ¿por qué Genaro Arriagada hace eso? ¿Ya? Porque entonces hay varias hipótesis. Las conspirativas podrían decir que sencillamente Genaro Arriagada es simplemente la decisión del partido, es el partido el que no quiere una cosa así, cosa que costaría entender, pero bueno, podría ser. Pero lo más probable es que tenga que ver con una concepción, y en ese sentido Genaro Arriagada opera menos como un operador político que como alguien, un intelectual, digamos, del proceso de lo que podríamos llamar la lógica concertacionista de ejecución de la política. O sea, él entiende que el ancho camino de la democracia cristiana, que procuró sus mejores momentos, permitía una relación sólida, tranquila, pausada con la derecha y con la izquierda, y que sacrificar la relación con uno de esos mundos por un crecimiento inorgánico, especular, espectacular, no tiene mucho sentido, sino que mejor mantener esas alianzas, mantener esas vinculaciones, morir con las botas puestas, en el fondo, en términos de época. O sea, ha surgido todo un grupo de personas que es interesante también, porque me parece que es más o menos lo que era esperable desde el punto de vista de la dignidad mínima, que es decir, con respecto al proyecto de la transición y al proyecto de la concertación y qué sé yo, vamos a morir con las botas puestas. Y cosa que en algún momento pareció desdibujarse cuando Lagos quería ser candidato y aparecía con un discurso muy poco concertacionista, qué sé yo, con la misma Michelle Bachelet, con la nueva mayoría, en fin. Yo creo que está bastante claro en ese sentido que aparece un grupo que dice, no, nosotros nos quedamos orgullosos de lo que se hizo, y no queremos nada que, y esto es distinto, que destruya las posibilidades futuras de eso mismo que se hizo. O sea, creemos que es posible, y hay un diagnóstico, una hipótesis al menos, creemos que es posible que en el futuro esto sea posible, necesario, como ustedes quieran verlo, pero en el fondo que podamos volver al mismo camino que construimos durante tanto tiempo, en ese ancho camino del medio que hizo la concertación y la DC en particular, con alianzas, pero alianzas directamente, alianzas muy, muy próximas, muy cercanas, que iban desde la UDI hasta el Partido Socialista. Y en ese sentido, y con incluso una parte de la DC que estuvo dispuesta también a una alianza, respingando la nariz, todo lo que se quiera, con el Partido Comunista durante el gobierno de la nueva mayoría, que fue más problemática, pero que también fue alianza. Sí, la pregunta es si esa lectura de los tiempos es ajustada a la realidad, digamos. ¿Es posible pensar en una alianza de aquel tipo? Claro, o sea, es una pregunta indispensable de hacerse existencialmente para quienes sostienen esto. Evidentemente hay una negación de realidad en medio de esto, pero ojo, que una negación de realidad, que las negaciones de realidad en política tienen algún nivel de premio. O sea, sí, claro. Sí. O sea, mucha gente que se ha negado a la realidad ha salido muy mal, y hay gente que ha salido bien, porque como la historia tiene esta cosa de que de repente pasa algo y da vuelta a todo, claro.
entonces de repente quedas parado en el lugar más impensado. El criterio realista y el criterio no realista, pero enfático ambos, tienen cierto mérito, cierta virtud. Puedes completamente morir esperando que la historia te dé algo de razón, pero lo estaba haciendo. Le pasó nada menos que a Winston Churchill, que se tuvo que ir a sus cuarteles de invierno, encerrar a tomar y a escribir, que eran las dos cosas que le interesaban, digamos, y estuvo allí hasta que le dijeron, ¿sabe qué? Parece que tenía razón este señor de Hitler, parece que se va a tomar toda Europa, y de hecho acaba de bombardearnos Londres, digamos. Entonces, desde ese instante, Churchill pasó de ser un borrachito loco a un líder. Esas cosas pasan. Pero aún así, en el actual escenario y en plena terremoto histórico, digamos, en plena fenómeno sísmico en Chile, esa posibilidad se ve un tanto lejana. Y yo entiendo la teoría de morir con las botas puestas, pero la teoría del volveremos parece un poquitito improbable, más aún cuando los movimientos telúricos han reconfigurado tan rápido el escenario. Sí, yo creo que literalmente son visiones que tienen mucho de profético. O sea, necesitas efectivamente que aparezca un profeta del nuevo tiempo para que eso vuelva a tener alguna relevancia. Es que el problema es que y esto seguramente no le pasa a cualquier ser humano. O sea, por ejemplo, te estás hablando, Federico, lo escuchamos. Sí, te está soplando todo el contenido. Por ejemplo, el mismo general Reagada, por ejemplo, llama la atención que tiene desde hace varios meses, desde el estallido por de pronto, una aparición sistemática, permanente, como analista o como visión desde cierto sector político, al mismo tiempo, las dos cosas, en el Mercurio. Para cualquier noticia, qué sé yo, que requiera una fuente más o menos cercana a la ADC, es Genaro Reagada el entrevistado. Entonces, eso lo sostiene en su propio mundo, porque su propio mundo todavía tiene sus páginas, tiene sus elementos. Claro. La historia, en ese sentido, la diferencia entre la vanguardia, lo normal, y lo que está retrasado, pero que mantiene cierta vigencia, en la historia es muy distinto a las maneras en que eso acontece en fenómenos que no son de carácter social. Si uno mira, por ejemplo, si usted entra a cualquier casa, digamos, sobre todo las casas de los abuelitos, por ejemplo, uno va a ver que hay cosas de vanguardia, poquitas, pero hay algunas que le regalaron los hijos, los nietos, qué sé yo. Hay cosas que son de la época en que están viviendo, y hay otras que son de época en la época que ya pasó. Claro. Y muchas épocas para atrás, probablemente 2, 3, 4 generaciones para atrás, si es que son familias que tienen la posibilidad de guardar ese tipo de elementos, desde el mobiliario hasta recuerdos. Esas capas sedimentarias siempre están allí, y en el fondo eso es parte de la vida social y política, y por tanto uno nunca tiene que descartar del todo esta locura que es aferrarse al pasado, pero sigue siendo una locura. Ahora, lo interesante es que puesto ante un dilema, si esto es lo fantástico, o sea, puesto ante un dilema, Genaro Reagada, entre tener que elegir entre levantar el partido como heroico, épico, en una serie de televisión, que es una de las cosas más importantes de nuestro tiempo, y tener que elegir entre honrar los dioses cansados y aburridos de la Concertación, elige lo segundo. O sea, hay que reconocerle que es como casi llega a ser un acto artístico, o sea. Está interesante esta trama porque tiene varios elementos. Está toda la parte, digamos, política de personajes como Genaro Reagada. Y también está la pregunta que muchos se hacen de la forma en que se siguen destinando fondos para proyectos audiovisuales, ¿no? Ahí también hay otra arista que, bueno, o sea, es materia de otro análisis. O sea, es que, pero claro, o sea, yo creo que de verdad las formas en que se
se entregan recursos en Chile con toda una imaginación que se sostiene incluso dentro de los mundos que reciben esa plata, con toda una imaginación de que eso tiene algún grado de neutralidad, ¿no? Es absurdo. Yo no me refiero a la parcialidad solamente, me refiero a que, o sea, nosotros todos sabemos que, por ejemplo, para los fondos culturales, el Fondar o fondos del libro, qué sé yo, otro tipo de fondos, hay una técnica en el fondo, hay una técnica que permite sacar 98, 99 puntos, qué sé yo, y con eso tienes posibilidades ciertas de ganarte, independiente de la calidad real del proyecto. Si tienes la red para conseguirte las cartas de apoyo, si tienes la red para esto, para lo otro, si lo haces con tiempo y te dedicas con tiempo a hacerlo, si sabes hacerlo, si trabajaste en eso y sabes hacerlo fantásticamente, puedes ganarte muchísimo. O sea, eso, además puedes ganarte muchísimo con los nombres de quien quieras, porque además eso es otra parte del asunto que ocurre, ¿ya? Porque aquí el nombre ve. Exacto. Y entonces eso también pasa en los fondos científicos. O sea, no voy a entrar ahí en detalle porque es bastante largo y el área en que yo trabajo, y cuando quiera tocar alguna susceptibilidad prepararé cuáles quiero tocar. pero también pasa, o sea, también pasa con ese tipo de situaciones donde en el fondo hay toda una reglamentación, ¿ya? Entre que nos la hemos inventado simplemente, que no tiene sentido, pero y también que favorece ciertas formas de ejecución, y por de pronto entonces hay ciertos temas de carácter más político que tienen más dificultades de enfrentar ese tipo de desafíos, porque las cartas de apoyo son más restringidas, porque las dudas, las inquietudes, y por tanto el control de la disidencia, una de las cosas fundamentales de la actividad artística, o sea, la gracia de la actividad artística. O sea, todo esto nace mal, porque este proyecto nace con una idea que está asociada al mismo partido. O sea, la noticia es que fracasa una idea, pero también es una noticia, la obra es una obra política partidista también. Y sin una mirada histórica que podríamos decir más amplia respecto a lo que pasó con la democracia cristiana, al rol de la ADC, al rol de Frei Montalva, en fin, o sea, no hay perspectiva crítica tampoco. Entonces estamos atrapados entre una visión conservadora del arte, la del productor de la obra, ¿ya? Y una visión ultraconservadora, la del que la rechazó. Entonces, es una situación bastante dramática en ese sentido. Bueno, Alberto Mayol, como siempre, un gusto conversar contigo cada semana. Nos encontramos la que viene, ¿no? Sí, por supuesto. Ya, buenísimo. Saludos a Federico y a toda la tropa ahí, ¿eh? Despídase, Federico. Llega, chao. No quiere. Chao, Federico, no hay problema.